Hoy, de acuerdo con el tema, dedico esta conferencia a 3 mujeres vivas que han abierto los caminos para mí en este país, comenzando con Maritza Mariñez, que me honra hoy con su presencia, mi primera amiga dominicana. Ya les contaré la historia. A Lusitania Martínez, que no puede estar aquí hoy, pero pidió que yo le dedicara la conferencia porque hoy cumpleaños y ha sido para mí profesionalmente muy importante en colocarme en diferentes puestos y facilitar oportunidades. Y a Vanessa Martínez de Frías, que está aquí en compañía de su esposo, el veterinario Álvaro Frías, que son mis hermanos postizos aquí en el país. Y dedico la conferencia a todos los que me han dado la mano con orientación, con información, hospitalidad y amistad en esta trayectoria. Realmente es gracias a la hospitalidad y paciencia dominicanas que yo sé lo que yo sé, y ahora se les comparto con ustedes lo que ustedes me han enseñado a mí. También dedico esta conferencia a los muertos, seres queridos como mis padres, Homer y Gladys Davis, mi papá postizo dominicano, Papo Martínez, mi mamá Samanesa, Dali Paul, mi maestro René Carrasco, que nadie como recuerda, sí, pero era muy conocedor. A mi colega June Rosenberg, pionera de los estudios antropológicos sociales en el país. Sí. Al profesor Juan Bosch, que cumple años de muerte hoy por haber querido reconstruir este país de una forma más justa e igualitaria. A Liborio Mateo, gran curandero, y a todos los fieles difuntos que parece que me han acompañado 40 años desde que entré aquí en el país en su día. Hace 40 años mañana, Día de los Finados, llegué al país con una beca Fulbright, que es de Fondo Sepuedo Norteamericano para fines de intercambio educativo. Una beca muy magra, por cierto, que había ganado, era para gente que estuviera sentado en un archivo, ¿saben? No gente que camina todo el país comprando romo para los músicos, el pasaporte a la música. Entonces, gracias a la hospitalidad de personas como la amiga Maritza y tal, que pude llegar al final del año bien. Entonces, gané la bequita para hacer un año de investigación en antropología, convención en etnomusicología, el estudio de la música como parte de la cultura y la sociedad. No conocía a nadie aquí, pero un compañero de estudio de posgrado, historiador peruano, Luis Millones, tenía una concuñada aquí y le escribió una carta sobre mi llegada y yo aterricé. Traté de llamarle desde el aeropuerto, no estaba registrado con número de teléfono y aparecí en su puerta y le desperté de la siesta. Pues ya a poco rato tenía albergue y estaba bailando merengue. Y cuando se fue la luz a prima noche, justo cuando estaba comenzando la telenovela, las niñas volvieron a su manera ancestral de recreo, que era hacer sus juegos infantiles en la calle. Juegos que yo conocía por el libro de Edna Garrido, Folclore Infantil de Santo Domingo. Así que me inicié
en cuestión de horas a la realidad típica del país. Antes de llegar, cuando estaba preparando mi propuesta, había poca bibliografía sobre el folclore musical. Había el primer libro del director de banda Julio Arceno de Puerto Plata, una recopilación. Había una porción de la recopilación de cuentos hechos por el español Manuel J. Andrade. Había una sección de un libro del excelente musicólogo norteamericano J.M. Coopersmith, experto en Handel, en George Frederick Handel. Y hizo esto como una pausa. Y también las obras de Edna Garrido sobre versiones dominicanas de romances españoles y los juegos infantiles. De Julio Alberto Hernández, que decía a doña Edna que lo había sacado en material de discos que ella había grabado de campo, que habían desaparecido de Bellas Artes, sin comentario. Y la investigadora de Sillón, Flérida de Nolasco, portavoz de la política cultural oficial de la hispanidad, que quería demostrar la hispanidad en todo, como plantear que el carabine, un derivado muy corrompido de una de las cantigas de Santa María del siglo XII. Un poquito rebuscado. Sí, había muy poco que indicara un componente africano en la composición cultural dominicana. Entonces, mi hipótesis fue muy sencilla. De acuerdo con la composición racial documentada de unos 10% de blancos, unos 10% de negros, unos 80% de mulatos, planteaba que la influencia africana tenía que ser más notable que lo representado en lo escrito sobre la cultura musical y que se podría encontrar en la música como acervo de la historia y realidad étnicas. Luego, sobre la marcha, se me desarrolló una especie de corolario en que me planteaba a mí misma que el mejor lugar para encontrar la herencia africana, inclusive la herencia de toda etnia que ha aportado a la configuración de la cultura dominicana, es dentro del contexto de la religiosidad popular, aquí catolicismo popular, porque forma parte de la liturgia popular y por lo tanto es un medio conservador en cuanto a resistir el cambio. Entonces planteaba que ahí uno podía encontrar reminiscencias africanas, pero también arcaísmos europeos y a través de España hasta arcaísmos del judaísmo popular, del islam popular y reminiscencias taínas y otras. Por eso me dediqué a trabajar la religiosidad popular y aspecto de su música como mi tesis doctoral. Viendo de aquí para atrás la trayectoria de mis investigaciones, ha pasado de describir lo observable, organizado sistemáticamente con análisis de datos y redactado de una forma muy objetiva y claro y seco, como escritos científicos, hasta una extrapolación de datos, una síntesis y luego proceder a la larga a
a tratar de llegar a la gramática, a la esencia de la religiosidad popular que genera, o sea, los conceptos, la filosofía o cosmología, como dirían los antropólogos, que genera todo tipo de comportamiento ritual. Y también comencé a escribir en ciertas ocasiones con un estilo más popular, más suelto, no menos riguroso, pero más acogedor. No siempre, pero tratando de llegar un poco a público. Entonces, por una casualidad, por cierto, que un sobrino de René Carrasco tenía algo que hacer en Monte Plata y me llevó allá y me presentó a gente justo en tiempo de las fiestas de la Virgen de la Altagracia, muy oportuno. Aquí hay asiento aquí adelante. Y creo que hay uno por ahí. Hay más asientos de plástico. Sí. Bueno, entonces Monte Plata resultó muy interesante. Y por cierto, tengo aquí mi primer amigo varón en el país, que es de Monte Plata, y quien sirvió como orientador, así mismo su abuelo, Andrés Julio Ramírez, el profesor, que ha sido el encargado de cultura de toda la provincia de Monte Plata bajo el PRD. Y todavía me sigue contando cosas muy, muy interesantes. Es muy interesante esa zona porque me di cuenta que es el punto de contacto entre el sur, tocan palos tipo sureño, como el centro sur, palo abajo y palo arriba. El este, porque son parte de toda esa caballería y esa ganadería del este, hasta con las hermandades del este dedicada al Santo Cristo y a la Virgen de la Altagracia, y así. Y el norte, porque como me explicó el abuelo de Andrés Julio, que para evitar la cordillera central era por esa zona que bajaba el comercio hacia la capital. Entonces no es una casualidad que el campesinado ahí habla con la I. Así me explicó don Pipín Ramírez. Pero sí, ustedes quieren contradecir eso, está bien. Entonces yo comencé observando velaciones que eran muy interesantes por ser polifacéticas, y yo iba con una pandilla de Juan Yabacao, que era el rezador de Monte Plata, y como una pandilla de mujeres tocando panderos. Aquí mi pandero, mi equipo de trabajo. Bueno, ahí iba yo con mi pandero, mi grabadora, mis cámaras y tal, y íbamos a pie. Había caminos, pero no había transporte, y íbamos a fiestas de promesa a la Altagracia por toda una temporada en enero y febrero, fue una escuela muy interesante para mí, y me di cuenta eso después, que lo que yo estaba viendo en esas velaciones o fiesta de santo de promesa eran realmente hermandades o cofradías en miniatura, con su rey, con su reina, pero activados una vez al año, diferente a las cofradías perennes que son activos todo el año. Y su contenido musical también era muy variado, porque cantaban salves de dos tipos: la salve litúrgica, que es la sagrada salve regina, que dicen salve de la Virgen. También las salves no litúrgicas, que son las criollas, o sea, africanizadas, que se toca con pandero, con otro tipo de estructura. Había palos tipo sur, pero también hace influencias cibaeñas. También allá se toca un palo amerengueado, un merengue tocado en palo, que dicen jera o jirapega.
pero también que se sube, se cambia el ritmo a palo arriba, como hacen con el palo abajo en esta zona centro-sur. Y por temporada, si había una peregrinación, si la velación era una estación, o sea, parada nocturna en una peregrinación, digamos a Bahía Juana, pues también estaba la serenata o cantina de toros, que es una conversación musical entre hombres sin acompañamiento y con mucho amor. Entonces, fue toda una escuela. Pero también comencé a frecuentar lo que me di cuenta después, que eran cofradías afrodominicanas. Y yo fui casi la primera que usara ese término afrodominicano, salvo que René Carrasco decía eso también. Ya es una cosa más común. Entonces, don René me recomendó la cofradía de San Juan Bautista en Baní. Don Papito Rivera me recomendó la cofradía del Espíritu Santo en Villameña. Edgar Garrido me mandó a la pequeña cofradía de Santa Rita en San Juan, donde me enteré de la enorme cofradía del Espíritu Santo en la provincia de San Juan. Y la maestra, mi familia postiza de Samaná, maestra Dalia de Báez, me recomendó la cofradía del Espíritu Santo, los cacaos, etcétera, etcétera. Entonces comencé observando eso también, y vi que las cofradías celebran velaciones, fiestas de su santo patrón, que son similares a lo que celebran individuos por promesa. También celebran procesiones y rituales o ritos mortuorios. Entonces, bastante interesante. Y lo más interesante es que su música es la de los palos o atabales, sinónimo, como voz de su santo patrón. Bueno, después de un año de estar aquí, me retiré a mi universidad, la Universidad de Illinois, que es el estado donde está Chicago, y leí y reorganicé un libro que yo estaba cargando de arriba y abajo, pero no había estudiado, que es de los negros y la esclavitud en Santo Domingo, por el dominicano residente en Caracas, Carlos Barrazábal Blanco. Y yo me di cuenta que lo que yo estaba viendo en estas sociedades eran cofradías afrodominicanas, la contraparte de reliquias coloniales, eran reliquios coloniales en vivo, de cosas de un fenómeno que ya había desaparecido en otra parte de la América Latina, es decir, que eran muy importantes históricamente en la historia afro-latinoamericana católica. Y como sus contrapartes en otro lugar, sea la costa de Brasil, Venezuela, Panamá, Cuba, eran donde son cabildos, son sociedades de ayuda mutua y entierro entre esclavos y libertos. Hoy día están cada vez más en declive, porque ya la gente no son marginados, ya tiene cenaza. Ya son parte de una nación moderna.